El siguiente panel está dedicado a la información no financiera. Dentro de la información no financiera hemos elegido como moderador a Sebastián del Rey, que es el vocal director de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio de Registradores. Sebastián me acaba de informar que ha tenido una pequeña incidencia y que se va a retrasar unos minutos su conexión. En cualquier caso, yo también pertenezco al Colegio de Registradores, podemos hablar de información no financiera y de hecho tenemos mucho interés en hacerlo porque, como muchos de ustedes ya conocerán, se ha comenzado ya a depositar en las cuentas anuales el estado de información no financiera. Y ahí, pues evidentemente, desde el registro mercantil, desde el Colegio de Registradores, tenemos un especial interés en hablar de este tema porque pensamos que la información no financiera va a ser un reto regulatorio sin ninguna duda para los próximos años y no es un tema ya de futuro, sino de presente, y lo van a ver precisamente a través de los participantes en el panel. Mientras se va incorporando Sebastián del Rey, para no demorar algo que realmente estamos consiguiendo que vaya con una agenda hasta ahora muy bien de tiempo y que nos gustaría mantener en la medida de lo posible, como es lógico, voy a ir presentando mientras a los ponentes que van a formar parte de este panel de información no financiera. Tenemos en primer lugar a María Mora. Ella es chair del Best Practices Board de XBRL Internacional. Va a hablar sobre normalización internacional de la información no financiera, cuál es el contexto actual, el EFRAG, IFRS, WEF, etcétera. Tenemos también con nosotros hoy a Francisco Flores, de AECA. Va a hablar sobre el Integrated Reporting Model, Financial, Environmental, Social and Governance, y extensiones de SEF a propósito de este tema. También contamos con Marco Masif, de Telefónica, y él pertenece a la Task Force del EFRAG for European Non-Financial Reporting Standards. Ellos nos van a dar una visión de este asunto que luego se va a complementar también, lo veremos más adelante, con el siguiente ponente. Ya lo presentaremos, pero nos va a hablar de experiencias concretas en el uso de información no financiera y concretamente en esta información que, como digo, se ha presentado ya en las cuentas anuales. Creo que todavía no tenemos con nosotros a Sebastián del Rey, de tal forma que, si les parece, voy a dar paso yo mismo directamente a la primera de las ponentes del panel, a María Mora. María, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por invitarme de nuevo a este evento que siempre me encanta participar, honestamente. Voy a compartir mi pantalla. Tengo una pequeña... No puedo compartir pantalla. Sí, perdón, Sebastián, creo que se acaba de conectar el moderador. Sí, ya estoy aquí. Le cedo la palabra. Disculpadme. Bueno, ya... María, no te interrumpo más. He visto que... disculpadme, en primer lugar, los problemas técnicos siempre son el momento peor. Continúa María. Ya he visto que ha hecho la presentación Pepe y luego habrá oportunidad de seguir comentando. Adelante, María. Gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Voy a compartir mi pantalla rápidamente. Tenía una presentación preparada, pequeñita. No sé si podéis ver mi pantalla. Sí. De acuerdo. Bueno, pues el objetivo que yo tenía hoy era básicamente daros a ver un poco las tendencias que hay a día de hoy muy importantes en el mundo de la información no financiera. Estamos en un momento particularmente importante y creo que evolutivo, ¿no? Precisamente hay dos grandes iniciativas que, bueno, Fran explicará en cierto detalle la parte de AECA, cómo se asocia a esto, y Marco en la parte de Europa. No, bueno, aclararos que hay dos iniciativas muy importantes. Una, el EFRAG, y otra, las IFRS. Por fin, y creo que esto era una gran demanda que venía viniendo hacía bastante tiempo, hay una idea de estandarización y un plan de estandarización de la información no financiera que parece que viene. A día de hoy están a modo consulta. Es cierto también que el EFRAG, más que a modo consulta, pública, también hay un grupo de trabajo que tanto Marco como yo pertenecemos, en el que se está elaborando un estudio de, digamos, el estado del arte, de cuáles son, bueno, pues el estado actual del reporte de información no financiera. No olvidemos que Europa está también en una posición un poquito más avanzada que quizá otros países en el mundo. Hay una directiva, hay una implantación, hay una adopción desde hace tiempo y, por tanto, hay una mayor demanda y necesidad quizás de esa estandarización.
Desde el EFRAG se está trabajando precisamente en el grupo que hablará Marco en más detalle en explorar cuáles son los problemas y hacer una recomendación a la Comisión Europea. Mi objetivo de hoy es que entendáis un poquito por dónde va cada uno, ¿vale? No olvidemos que esto está a modo consulta, quiere decir que las líneas que se están planteando hoy, algunas podrán captar la atención y otras pues cambiarán posiblemente, porque estamos en una etapa muy temprana, ¿vale? Pero mi objetivo es que entendáis un poco las líneas de por dónde van ambas, en varios aspectos. Empecemos quizá por la parte de estructura de gobierno y financiación. Bueno, pues es interesante ver, por ejemplo, en este caso, cómo las IFRS y el IASB plantea un nuevo board llamado Sustainable Standard Board, que la idea que tiene es que se centre en esa estandarización de la información de sostenibilidad, ¿vale? El enfoque no es sostenibilidad completa como ESG como conocemos, es un poquito más reducido, habla más de la parte climática y riesgos climáticos, ¿no? de la parte de Climate Related Risks, que es la que se ha enfocado allá hacía tiempo el TCFD y todas estas historias. En el momento del EFRAG, bueno, pues ya el EFRAG contaba con una estructura dentro de la Comisión Europea, tiene una colaboración muy directa tanto con el ESMA, el EIOPA, EBA, así como, bueno, con los reguladores nacionales, y tiene una relación muy estrecha con las IFRS en la parte financiera, ¿no? Aquí quizá lo que se plantea, y es lo que se ve en las consultas y en los grupos de trabajo, es en la parte no financiera que cambiar ese rol a un rol mucho más activo de standard setter, mientras que en la parte financiera siempre fuera un carácter influenciador y de adopción del IASB, aquí se plantea tener un rol de estandarización, ¿vale? Quizá es un poco el cambio de enfoque. En cuestión de alcance, el tema de FRAG de momento amplía un poco el aspecto, no solo la parte ambiental o climática, sino también la parte social, de empleados, corrupción, un poco alineado con lo que se ha estado viendo en la directiva europea, ¿vale? Quiero que veáis un poco, aquí hay pequeñas diferencias. El objetivo de ambas creo que es común, o sea, si lo que se intenta siempre es mejorar la consistencia y la comparabilidad de esta información, que si os dais cuenta empiezan a cambiar los términos de no financiera a sostenibilidad. Hemos empezado a ver ese cambio de nueva mentalidad. Bueno, interesante, ¿no? Hemos venido siempre de sostenibilidad a no financiera, de no financiera a sostenibilidad. Creo que bueno, que era interesante ver cómo eso se vuelve a realzar. En ambos casos creo que existe un alineamiento y una intención de alineamiento con estándares existentes. Se empieza a acuñar el término de los Big Five. Eso es algo bastante nuevo no nuevo para los que estamos en el campo, ¿no? Pero el alineamiento con los TCFD, el SASB, que ahora está cogiendo mucha fuerza, ya que, bueno, también hay una taxonomía, XBRL y tal, que le está dando bastante campo, GRI, CDP, IRC, pero bueno, el tema del Big Five, ¿no? Es un término que me interesa ver que también se está acuñando. Se empieza a hablar de información tanto cualitativa como cuantitativa, porque se ha entendido que sí, que la parte no financiera requiere de explicaciones, por tanto la parte cualitativa no puede desaparecer, pero la parte de la métrica se empieza a ver que es súper importante para el tema de la comparabilidad y tener un grado de análisis importante. Y por supuesto la integración dentro de los canales financieros, nunca hablar de la información no financiera o de sostenibilidad como un elemento aislado. Creo que eso es otra parte del denominador común de ambas. Vale, aquí, bueno, pues precisamente, quizás ESMA, SEF abre ahí un aire, eso es un comentario más personal, pero abre un campo fácil de integración. En Europa hay una directiva, a nivel de IFRS, pues es algo que tenemos que explorar, pero bueno, es un campo interesante que quizás Fran hable en más detalle a un efecto práctico, para que entendáis que ambas pues tienen también ese enfoque. Hay un tema de concepto de impacto de información que también hay una pequeña diferencia. El EFRAG
desde hace tiempo, y ya en la consulta, en la directiva, se ha estado hablando del tema de la doble materialidad, donde la información de sostenibilidad o no financiera tiene que ser relevante no tanto solo los impactos económicos, como también, bueno, los impactos ambientales, sociales y de gobierno, y en todo su conjunto, un concepto un poquito más complejo. El IFRS se centra más en la materialidad financiera, ¿no? que es bueno, es una de las partes de la doble materialidad, pero las IFRS asume que de momento abordar la doble materialidad es un poquito más complejo y prefieren a corto plazo abordar el tema de la financial materiality, ¿vale? Con los riesgos climáticos, que es un poco el enfoque que está llevando a cabo. En tema de la audiencia objetiva, aquí tenía una pequeña diferenciación. El EFRAG presenta una audiencia amplia de interés, no solo para los preparadores como usuarios, no solo como grandes, pequeñas y cotizadas, compañías cotizadas, sino también pequeñas y medianas, le está dando bastante fuerza, no solo a los inversores, sino a otro tipo de stakeholders que utilicen ese tipo de información, sobre todo también los reguladores que tendrían que integrarlo en las normativas y demás. Aquí, en este caso, las IFRS, aparte del el interés que, por supuesto, que tienen que los reguladores también lo acojan, se centra más en el interés de la información para los inversores. Aquí también es donde se está viendo la diferencia. No quita que son consultas y hay mucho trabajo que se está desarrollando y que en los próximos, sobre todo este próximo año y el siguiente, pues veremos que todo esto se solidifica en cosas muchísimo más concretas. Y no me alargo más. Le voy a dar paso a Fran, que explicará más en la parte del modelo de AECA, de cómo ha ido evolucionando y cómo de todos estos puntos, pues se considera. Y después Marco pues hablará más concretamente del trabajo que en el grupo de trabajo del FRAC se está elaborando, pues este estado de arte y los problemas y recomendaciones que muy pronto saldrán a la luz. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por invitarme y nada, cualquier comentario o pregunta, más que bienvenida. Muy bien, muchas gracias, María. Pues si te parece, como has dicho, le damos la palabra a Francisco y si luego si hay alguna consulta o alguna pregunta, pues lo hacemos al final y se pueda generar un pequeño debate al final de las 3 intervenciones. Carlos. Adelante. Carlos. Sí, ¿me hablas conmigo? Sí, tengo la palabra. Francisco, sí. Hola, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es un placer participar en este encuentro de XBRL. La asociación efectivamente lleva muchos años, como hemos comentado anteriormente, en colaboración con registradores, con otros organismos reguladores, también el ámbito de la universidad y colaborando estrechamente también con AECA, con la Asociación Española de Contabilidad, favoreciendo un mejor reporte corporativo. Entonces, para mí, verdaderamente es un placer poder realizar esta ponencia. Tras la introducción de María, a mí me gustaría centrarme en el modelo de AECA. ¿Me confirman, por favor, que pueden ver mi pantalla? Sí, gracias. Pues, en principio, como comentaba Javi Mora, probablemente, si no mañana, en unos días van a disponer del material que vamos a emplear en estas breves intervenciones. A mí me gustaría compartir con ustedes este documento que viene a resumir. Es un modelo que tiene un reconocimiento por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya hace unos años como un instrumento factible, como el instrumento adecuado para poder cumplir con los requisitos de reporte no financiero a nivel de España. Como todos saben, AECA es una asociación profesional que ya desde hace bastantes décadas tiene el reconocimiento de ser una entidad de utilidad pública, colaboración muy estrecha, como ya digo, con los principales organismos reguladores, el propio ICAC, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Colegio de Registradores,
Banco de España, y ha servido también de nexo entre determinados desarrollos que se han ido produciendo en la esfera internacional, tanto en Estados Unidos como en el seno de las instituciones europeas. El propio Ignacio Boiso, Javi Mora también han participado, María Mora, en muchos de estos desarrollos relacionados con el ámbito no financiero y también con el ámbito financiero, con el Comité de Supervisores Bancarios Europeos, incluso europeas alcanzaran solidez, incluso cuando eran meramente grupos de trabajo, ¿no? Entonces, la experiencia previa que ha podido acumular AECA con estas personas y con estas instituciones es muy relevante. De hecho, nosotros en AECA, me van a permitir ustedes, modestia aparte, que comente en esos términos. En AECA siempre hemos tenido la sensación de ir por delante y de sentirnos impacientes ante estas esferas internacionales que no terminaban de favorecer y de promover que esas pudieran utilizar. Evidentemente, estamos hablando de entornos muy complejos, grandes corporaciones, grupos de interés que están alrededor de las compañías que no siempre tienen intereses alineados, sino que en muchas ocasiones son intereses contrapuestos. Y también, como les decía, hemos tenido que esperar a que las propias instituciones europeas, como la EBA, ESMA, pues alcanzaran un poco de consistencia institucional y tomaran un protagonismo, ¿no?, en lo que es el desarrollo del reporte y la exigencia a las empresas, ¿no? Nosotros en España, la verdad, muchas veces no lo terminamos de reconocer, pero hemos participado y en muchos casos hemos incluso protagonizado algunas iniciativas. El uso del XBRL es un buen XBRL que se han desarrollado en España o que se han desarrollado con un protagonismo muy importante por parte de actores de aquí, y como pueden ser, por ejemplo, los proyectos de Corep, FinRed. El proyecto de AECA también consideramos que es un ejemplo de ello. Se trata, por tanto, como digo, de un modelo que cuenta con la bendición, por así decirlo, con la recomendación de los principales española que quiera cumplir, como comentaba José Meléndez, con los requisitos de preparación y de remisión del estado no financiero, que es de momento la pieza de reporte corporativo mejor definida, más sólida y que ya es una exigencia real para las compañías, ¿no?, puede utilizar el modelo de AECA para poderlo desarrollar y garantizar así que está cumpliendo con todos los requisitos de la Ley 11/2018 y, por tanto, de la Directiva Europea que ahora mismo exige que se prepare un estado no financiero. También hay que tener en cuenta un hecho interesante, y es que en España, cuando se transpone la directiva, se es un poquito más... Eso tiene algo que ver con lo que comentaba anteriormente María Mora al respecto de quién puede estar interesado en estas iniciativas. Ya no estamos hablando solamente que, por supuesto, de grandes empresas cotizadas, sino que también hay un grupo de empresas de menor dimensión que están entrando al ámbito del reporte relacionado con la sostenibilidad, porque se están viendo obligadas a preparar un estado no financiero, porque pertenecen a un grupo consolidado que tiene estas obligaciones o que tienen un gran cliente que les va exigiendo a través de ese canal de suministro que efectúen, ¿no?, muchas empresas están desarrollando esos sistemas de compra responsable y van exigiendo en la cadena de valor que sus proveedores también se alineen con este tipo de prácticas, ¿no? Por tanto, el modelo de AECA está pensado también para un amplio abanico de empresas, porque una de las características del modelo de AECA es que en este diálogo continuo con los reguladores, la participación en los foros internacionales, en los foros europeos, y el contacto continuo también con las empresas es un modelo absolutamente vivo. Este mismo año hemos introducido, como comentaré brevemente ahora, un par de indicadores para adaptarnos a las últimas necesidades, a las últimas internacionales. Por tanto, es un modelo de aplicación que en sí mismo, además, tiene una característica fundamental, y es que no hemos generado ni un solo indicador de nuevo cuño, sino de lo que estamos hablando es
de realizar una selección de indicadores. Como María ha comentado, hay bueno, distintas iniciativas que de alguna manera colaboran o configurarse como el marco estrella, ¿no? Pues evidentemente es posible que durante una serie de años trabajemos con varios marcos que convivan, no solamente en el ámbito financiero, tenemos hay una serie de indicadores, forman parte, ¿no?, del informe financiero anual, sobre todo los estados financieros consolidados, está perfectamente marcado qué indicadores son, pero en el ámbito de la sostenibilidad, de los indicadores no financieros, pues ahí hay una flexibilidad mayor hasta que por fin haya un ganador en esta competición a nivel internacional. Pueden pasar años. Por tanto, las empresas tienen que estar preparadas o pueden beneficiarse durante una serie de años de que puedan realizar una cierta selección de indicadores que se adapten a su realidad y a sus necesidades de reporte. Y eso precisamente lo hace el modelo de AECA. AECA pone en común de indicadores común una serie de indicadores que resultan reconocidos a nivel internacional, con lo cual es un buen ejemplo de integración, es un buen ejemplo de cómo en un modelo de reporte pueden convivir referencias diversas y eso se puede hacer de manera coherente, ¿no? En principio, en el documento, que lo vais a tener nuestro devenir a lo largo de los años, AECA ya jugó un papel fundamental en su día en lo que concierne a la estandarización financiera. AECA fue muy importante para los desarrollos relacionados con los planes generales de contabilidad en España en su día, que también implicaban un proceso de armonización con Europa. Por tanto, lo que ahora está haciendo AECA es seguir su propio ADN, es decir, favorecer también la estandarización de esta información empresarial que va más allá de la información financiera, ¿vale? En principio, la idea siempre ha sido incrementar la transparencia de las empresas. Está claro que muchas empresas han percibido que incrementar la transparencia, mejorar su reporte, pues conllevaba una serie de peligros porque hasta cierto punto poníamos mucha información en manos de los competidores, pero evidentemente académica y los propios deseos manifiestos de los inversores, de los preparadores de índices bursátiles, de los grandes fondos de inversión internacional, de que si las empresas son más transparentes, si las empresas preparan información coherente y la publican sobre cómo es, pues eso es mejor para los mercados, mejor para las propias empresas y permite realizar inversiones que se centren un poco más en el largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, AECA evidentemente ha asumido desde siempre esos principios y todas nuestras iniciativas asumen pues, esos valores de mejorar la transparencia, porque si mejoramos la transparencia vamos a hacerlo, vamos a mejorar la gestión. Solamente si medimos determinados elementos y lo publicamos, pues vamos a tener un incentivo para mejorar esos indicadores. Por tanto, eso da lugar a empresas más responsables y a mercados pues, más eficientes en último término, ¿no? En lo que concierne a nuestro modelo, haciendo un panorama muy rápido, el modelo incorpora una parte cualitativa y una parte cuantitativa. La parte cualitativa ha sido quizá la que más ha evolucionado en los últimos años porque las distintas iniciativas, las guías de reporte que se han ido publicando, han ido sobre todo completando esta primera parte, que podíamos casi clasificar como de elementos casi de dirección estratégica, donde la empresa viene a contar un poco quién es, de dónde viene, dónde va, cuáles son sus principales riesgos, cuáles son los recursos clave con los que va a generar cómo la empresa genera valor, qué políticas tiene explícitamente desarrolladas y puestas en marcha para luchar contra retos como la corrupción, favorecer la igualdad de género, defender los derechos humanos, mitigar los distintos riesgos que se puedan afrontar. Toda esta parte cualitativa, como ya digo, la gran ventaja es que con el paso de los años, a través de esos esfuerzos de las propias directivas, de las guías que se han ido emitiendo, se ha ido concretando mucho más, alineándose a un modelo que ya conocíamos, que hemos mencionado anteriormente en la mañana, las notas a los estados financieros. Es decir, a medida que nos damos cuenta de que necesitamos información cualitativa,
también nos damos cuenta de que esa información cualitativa tiene que estar cada vez más estándar. Entonces, esta parte cualitativa, a los ojos más expertos en la información financiera, vemos que se va alineando con ese modelo de una información cualitativa muy concreta, muy precisa, perfectamente referenciada a las determinadas partes de la normativa, de la directiva, de la ley o de las guías de reporte concreto, para permitir, en la medida de lo posible, esa comparabilidad, aunque estemos hablando en todo caso de un cierto relato, una cierta narración en la que la empresa, cómo va actuando en esas dimensiones. Luego ya el núcleo de los indicadores de AECA siempre ha sido y sigue siendo un set de indicadores cuantitativos que nosotros podríamos decir que tienen una calidad bastante elevada. ¿En qué sentido? En primer lugar, el modelo de AECA realiza, a pesar de que estamos hablando siempre de ESG, estamos hablando de información que tiene que estar en relación con la información financiera. Eso es uno de los, en mi opinión, de los elementos más novedosos y más relevantes y que ha impulsado más la información de sostenibilidad. El hecho de que por fin no se ve como algo separado de la información financiera, sino como algo que está en interacción con la información financiera. Es decir, social y de gobierno corporativo de las compañías tiene un impacto financiero, ¿vale? Yo creo que ha sido cuando se ha puesto esa óptica de manifiesto, cuando ha habido un interés mayor en desarrollar estas iniciativas y cuando hemos por fin roto la identificación entre información y grupo de interés. Antes pensábamos que la información financiera era de interés para los inversores y la información de sostenibilidad era de interés para una serie de grupos de interés, valga la redundancia, más amplio. Pues ecologistas, no, ahora vemos que el inversor está interesado en todo, porque el inversor ya va asumiendo que solo una empresa que cuide todos estos indicadores de manera armónica va a sobrevivir en el largo plazo en una sociedad como la nuestra. Por tanto, por esa razón nosotros hemos incluido un bloque de información financiera que evidentemente es información que de alguna manera ya se encuentra en los estados financieros clásicos, pero que traemos aquí encima de la mesa para ponerla en relación con indicadores de tipo social, indicadores ambientales, indicadores de gobierno corporativo. Sobre todo porque esto es algo muy antiguo, que en el ámbito del análisis financiero conocemos muy bien. Un indicador por sí solo no nos dice nada. O que no comparemos con otro, no nos permite, no nos da ese business intelligence que estamos buscando, ¿no? Por tanto, evidentemente, ver cómo evoluciona la cifra de ventas de la empresa, habrá que verlo en un panel, en un gráfico, en un desarrollo, viendo cuáles son los consumos y los impactos ambientales. Porque si una empresa ha mantenido constantes sus impactos ambientales, pero al mismo tiempo ha conseguido aumentar sus ventas, esa empresa está siendo más eficiente, ¿vale? Entonces, evidentemente, solo si bien descritos, con unas unidades de medida claras, que sean internacionalmente aceptados y que los pongamos en relación los unos con los otros en un contexto de reporte, vamos a permitir que los distintos grupos de interés tomen decisiones relevantes basándonos en estos criterios, ¿no? Por tanto, yo creo que el modelo de AECA cumple ese objetivo porque proporciona no solamente indicadores tal cual, indicadores básicos absolutos, sino indicadores en términos relativos y, de hecho, indicadores que se pueden relacionar entre las distintas familias, indicadores financieros que se pueden relacionar con indicadores de gobierno o con indicadores sociales o ambientales, ¿no? Entonces, yo creo que también en el propio discurso público, la opinión pública de este tipo de relaciones, ¿no? Cuando hay una empresa que tiene un resultado financiero adecuado, pero al mismo tiempo es una empresa que destruye empleo porque reduce el tamaño de su plantilla, pues evidentemente la reputación de la empresa se ve puesta en entredicho, porque incluso el gran público, que no tiene por qué tener una formación financiera desarrollada, entiende que algo no cuadra, ¿no? Entonces, yo creo que el modelo de AECA cumple con ese objetivo. Es un modelo que, a pesar de dar respuesta perfecta con indicadores a nivel internacional, por tanto,
no es un modelo circunscrito al marco jurídico español, es un modelo que se puede aplicar en cualquier ámbito y que, por supuesto, también busca ese público objetivo amplio, en el sentido de que ya en España, como comentaba José Meléndez, es una realidad que no solamente las empresas cotizadas o las empresas de grandes dimensiones tienen que empezar ya a introducir información de sostenibilidad en su canal oficial de reporte, sino que haya un grupo de empresas bastante relevante. De hecho, en próximos años, 2020 y 2022, van a ir entrando otras empresas que ya, pues, por ejemplo, tienen más de 250 trabajadores y cumplen superan una serie de parámetros financieros. Esto cada vez se va, no solamente hay un movimiento de información voluntaria o buenas prácticas que va entrando dentro del canal regulado, sino que también prácticas de reporte que se pensaba que eran propias de grandes compañías cotizadas se van extendiendo cada vez más a empresas de menor dimensión, con lo cual también el impacto social de todas estas medidas pues, puede ser importante y relevante. Yo creo que básicamente, en principio, me queda solamente fundamentalmente con el hecho de que AECA, como decía, AECA tiene una amplia experiencia también en lo que es el soporte tecnológico en XBRL. A mí me gustaría recordar que la asociación fue la primera entidad que en el año 2013 consiguió la aprobación de una taxonomía XBRL que permitía el reporte de información relacionada con la sostenibilidad, de información no financiera, desde el año 2013. Por tanto, considero que, desde el punto de vista del soporte tecnológico, el marco en el que ahora estamos, el marco de SEF, donde por fin se hace a la empresa invita a que la empresa diseñe su propia extensión de la taxonomía SEF, puede ser una oportunidad maravillosa para que la compañía pues, luego vaya pudiendo, en principio, completando esas notas a los estados financieros y en otras partes del informe financiero anual. No olvidemos que SEF habla de informe financiero anual, es un gran container de información corporativa donde a través del informe de gestión, a través de otras información relacionada con la sostenibilidad. Con lo cual, sí que es cierto que el marco de SEF y el hecho de que ya contemos con una taxonomía que está perfectamente enfocada en que sea extendida, yo creo que la verdadera X del XBRL quizá la estamos viendo ahora con SEF, ¿no? Pues es una oportunidad perfecta para que la taxonomía de SEF conviva, converja o incluso pueda en un futuro convertirse en un vehículo para un informe financiero anual que incorpore verdaderamente toda esta información, ¿no? Así que, bueno, en principio yo creo que puedo detenerme aquí para dar paso también al siguiente ponente y estar atento a cualquier duda o consulta que tengan. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco, por tu intervención. Ha sido muy interesante. Le paso la palabra ahora a Marco Masip, Head of ESG Investor at Telefónica, que hablará fundamentalmente sobre FRAG. Adelante, Marco. ¿Me oís? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, creo que tengo el mismo problema que los ponentes anteriores para compartir pantalla, o sea, creo que necesito que Francisco te habilite. Me habilite, sí. Pero bueno, mientras tanto, bueno, pues hoy sobre todo, desde luego, quiero agradecer a la Asociación XBRL España, ¿no? la organización de este evento y mi participación. Que para mí es un honor poder hablar y tener un rato con gente de tanta valía pues para tratar de temas como el que nos ocupa, ¿no? De reporte no financiero. ¿Podéis ver la pantalla ya? Sí. Vale, Sí. perfecto.
Bueno, pues María ha hecho en su introducción, pues ha mencionado que tanto ella como yo estamos participando en el grupo de trabajo de la Unión Europea, o sea, que comandado o mandado por la Unión Europea a través de EFRAG para la propuesta de recomendaciones en torno a el reporte no financiero, ¿no? Bueno, he preparado aquí unas breves diapositivas. A ver, aquí está. Que me gustaría, pues, para contaros qué trabajo se está haciendo y dónde se enmarca y qué se puede esperar de él, ¿no? Básicamente el contexto, bueno, las diapositivas están en inglés, espero que no sea un problema, aunque bueno, haré toda la explicación en castellano, por supuesto. Bueno, yo creo que el contexto en el que esto se desarrolla, yo creo que lo conocéis todos, ¿no? Hay un montón de prácticas en relación a los temas de reporte no financiero que está adquiriendo muchísima importancia, no solo en España, pero desde luego aquí en España con la Ley 11/2018, pues digamos, vamos a decir así, subió a primera división, pero seguimos manteniendo, con ese contexto se siguen manteniendo algunas dificultades y algunos problemas, ¿no? Que la Unión Europea, la Comisión, sobre todo quiere abordar o se plantea abordar. Pues sigue habiendo unas cuantas diferencias entre países, sigue habiendo pues incertidumbre en torno a algunas cosas, sigue habiendo también una sensación de que digamos, los reportes no financieros no están del todo vinculados a los financieros en línea con lo que se estaba explicando antes, ¿no? Entonces, asimismo, bueno, pues se han dejado todavía cosas muy abiertas, ¿no? Como, por ejemplo, pues la definición de muchos indicadores. No ya el alcance de indicadores, ¿no? Sino pues la definición de muchos de ellos. Ayer, hablando con una persona de una asociación, me decía que habían identificado que en España, en el IBEX 35, había 16 formas de medir la brecha de género, ¿no? La brecha salarial de género. Y yo le dije que me parecían pocas, porque teniendo en cuenta que no hay ninguna indicación y que las empresas están adaptándolo a un poco a su, digamos, mejor saber y entender, pues que solo haya 16 entre 35, como os decía, pues me parece poco. Pero lo que es un hecho es que para todos los stakeholders, para las propias compañías y para los propios stakeholders principales, pues es necesario alinear esto, ¿no? Y luego, por supuesto, está el tema de que hay muchísimas iniciativas en marcha, muchísimas, que hacen que las empresas, pues sobre todo los preparadores de la información, ¿no? Digamos, tengan muchísimos problemas, no saben muy bien a qué estándares adherirse o a qué iniciativas seguir y sobre todo no tenemos, y ahí hablo en primera persona, no tenemos muy claro cómo podemos sacar partido de esa información no financiera, es decir, cómo podemos apalancarnos en ella para diferenciarnos. En la contraparte, los usuarios de la información, por supuesto, tienen problemas en analizar y comparar la información, lógicamente, ¿no? Bueno, todo esto se quiso abordar. La comisión, como os planteaba, pues realizó un mandato en junio-julio de este mismo año y con mucha prisa, porque, digamos, pidió la preparación de una fuerza de trabajo que elaborase recomendaciones y que esas recomendaciones estuviesen listas el 30 de enero, ¿vale? Con lo cual, pues desde julio se planteó, digamos, la formación, se hizo la selección en agosto y se empezó a trabajar prácticamente el 1 de septiembre, ¿vale? Es importante señalar, digamos, el alcance real de esta comisión, ¿no? O sea, de este grupo de trabajo, ¿no? Esto, por supuesto, plantea que la Comisión Europea está pensando cambiar la directiva 2014, o sea, 95/2014. Pero, digamos, estamos hablando ahora mismo todavía de un trabajo preparatorio para eso, ¿vale? O sea, es decir, todavía no quiere tomar partido en torno a cómo va a ser, ¿vale? Pero sí que, desde luego, considera que es súper necesaria una revisión y en la cual participen el mayor número de stakeholders posibles, o sea, de tipos de empresas y de stakeholders posibles, ¿no? Ahora bien, como digo, insisto, no ha tomado una decisión sobre cómo hacerlo, ¿vale? Lo que es previsible, obviamente, es que si nos están metiendo tanta prisa, es para que, por ejemplo, entiendo que antes del verano pueda haber hecho, pues, una propuesta y una consulta más específica al respecto, ¿no? Es importante también señalar
que el propósito de la Task Force, y ahora voy a desarrollar un poquito quiénes la componen y cómo se organiza, sobre todo desarrollar ese análisis técnico y se va a quedar en recomendaciones, ¿vale? Se va a quedar, que yo creo que no es poco, ¿vale? Porque yo creo que estamos hablando de un montón digamos, de trabajo que muchas personas o muchos de los aquí presentes y por supuesto de los que estamos implicados en esto, yo creo que muchas de esas recomendaciones las tenemos bastante claras, pero hace falta, digamos, una interacción y ponerla en términos que sean accionables para la propia Comisión Europea. Y luego, claro, cuando uno considera estándares de reporte no financiero, bueno, estándares en general, no tiene que pensar en un alcance únicamente europeo. O sea, es decir, los estándares tienen que tener una vocación global, ¿no? Es más, podríamos discutir ahora mismo lo que se llama estándares o lo que se está llamando estándares. En la medida en que hay tantísimas iniciativas, no pueden ser un estándar, ¿no? Esto, y posiblemente, para entendernos, la línea a seguir a la que aspira la Comisión Europea es parecida a lo que pasó hace un par de años o 3 con el GDPR, ¿no? con la regulación de protección de datos. Y es que nosotros digo los europeos, la Comisión puso unos estándares muy bien desarrollados y muy específicos que luego, a nivel mundial, por ejemplo, grandes players como Facebook o Google han adoptado para todas sus operaciones a nivel mundial, ¿no? Pues obviamente no se trata aquí de tener unos estándares que se acaben en la Unión Europea, se trata de tener algo que pudiese ser válido para poder, digamos, consolidar mejor y adecuadamente todo esto. Os comentaba, también lo ha comentado María, esto se está haciendo a través de EFRAG. EFRAG es una entidad de alguna manera fomentada por la Comisión Europea, ¿vale? Que vamos, seguro que muchos también la conocéis y está pues, muy enfocada en el desarrollo de conocimiento y desarrollo de estándares en torno a las normas contables y IFRS fundamentalmente, ¿no? Y en conseguir una mayor eficiencia en los mercados. Dentro de EFRAG hay una zona, digamos, más encaminada a proyectos como este, ¿no? Que sería el European Reporting Lab, y ahí es donde se enmarca, digamos, la actividad de este grupo. ¿Quién forma parte del grupo? Pues hay ahora mismo unas 35 personas. Aquí en el grupo, en este cuadro os he intentado resumir los tipos de personas, o vamos, los orígenes profesionales de los que formamos parte del grupo, y digamos, en el eje de la SIS estarían los países, ¿no? Como veis, de España hay 7 miembros en la actualidad, que somos uno de los países más representados, y por supuesto, bueno, pues ahí está Alemania y Francia e Italia, pues tienen unos cuantos también. Pero en general hay una grandísima diversidad, no ya geográfica, sino, como decíamos, de stakeholders o de tipos de entidades, ¿no? En las que trabajamos. Pues está desde entidades financieras, entidades no financieras, tanto en bolsa como no en bolsa. Aquí quiero señalar, por ejemplo, que la parte más relacionada con pymes, ¿no? Que no es que sea solo, digamos, no es que todos los que no estén en bolsa sean todos pymes, pero desde luego es una gran mayor parte, pues está haciendo notar bastante, aunque afrontando muchísimas dificultades porque no tenemos, pues, y eso es algo que comentaré también después, no hay hasta ahora una información disponible extensiva o suficientemente detallada de cómo se está aplicando la directiva, ¿no? La directiva de las leyes de transposición. Y por tanto, me refiero a la directiva de información no financiera, por supuesto. Y por tanto, en el caso de las pymes, que en muchos casos no están directamente regulados por esta normativa, sino que, digamos, se están metiendo por lo que llaman el trickle-down effect, ¿no? Fundamentalmente, que es que dicen, bueno, yo seré pequeña, no estoy, digamos, exigida por la ley directamente, ¿no? Pero en la práctica tengo que hacerlo porque lo necesito, porque me lo piden las entidades financieras a las que estoy pidiendo financiación, o porque me lo piden mis principales clientes, que son grandes empresas y necesitan, me están, digamos, incrementando los requerimientos
de performance en la parte no financiera, ¿no? Entonces, bueno, ahí digamos que hay un montón de trabajo todavía por hacer, ¿no? Pero bueno, también tenemos representantes de ONGs, por supuesto representantes de academia, ¿no? Académicos especializados en el tema, etc. Y luego, por supuesto, también la colaboración, supervisión, diríamos, de un montón de entidades de la Unión Europea que están viendo este trabajo y que están muy interesados en saber el resultado de este trabajo, ¿no? ESMA, por ejemplo, sería una de ellas, pero bueno, como os podéis imaginar también, el European Investment Bank o la Agencia de Derechos Fundamentales también están muy enfocados. El alcance que se ha planteado pues está en torno a estas 3 fases que os pongo aquí. Primero se ha hecho una fase de valoración, que es en esencia un estado del arte, ¿vale? Se ha organizado en torno a grupos de trabajo que ahora os detallaré. Después de eso, digamos, después de ese estado del arte, lo que se está haciendo, y en eso estamos ahora fundamentalmente, aunque la primera fase se ha prolongado más de lo debido, en elaborar recomendaciones, ¿vale? En elaborar, digamos, planteamientos que se deduzcan de ese estado del arte, y luego pues se va a dedicar fundamentalmente el mes de enero a integrar todas esas interacciones, ¿vale? y a finalizar y a tener un informe integrado. El enfoque que se ha llevado hasta ahora y con el que se ha hecho ese estado del arte, pues tiene estos 6 grupos de trabajo que os presento aquí. Pues el primero, entre todos intentan tener todas las dimensiones, aunque en algunos casos pues hay temas que obviamente se acaban solapando. Por ejemplo, pues el primer grupo de trabajo está muy orientado hacia la relación o hacia las expectativas que todas las instituciones de la Unión Europea tienen respecto al reporte no financiero. Es decir, que recoge, digamos, el sentir de, pues, si la Unión Europea, si la Comisión está pensando en reformar la normativa, qué es lo que piensa en el resto, ¿no? de entidades, ¿no? Muchas de las cosas os acabo de mencionar, os acabo de mostrar ahora. Luego, el segundo stream que tiene una labor muy compleja, sobre todo por el poco tiempo, ¿no?, que ha habido para desarrollar, pues lo que ha intentado ver es qué estándares hay ahora mismo, ¿vale? Y no solo, y han hecho una labor muy fuerte, digamos, muy detallada, de intentar pedir a todos los estándares nacionales e internacionales, o sea, porque esto no se ha quedado solo en GRI o en SASB o en TCFD, sino que han ido, digamos, a preguntar y a obtener información directa de cómo, digamos, de qué indicadores tienen, pero también cómo son esas iniciativas, por qué están intentando llegar, o sea, por qué, digamos, tienen un enfoque global o solo parcial en algunos temas, cómo está financiada, en fin, hay un detalle que es algo que hasta ahora pues no había, ¿no? El tercer grupo de trabajo habla del que llamamos aquí Conceptual Framework, es básicamente la esencia de en qué debe consistir la información no financiera, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues tenemos un tema serio, en cuanto a que hay, bueno, digamos, información no financiera o la regulación del reporte no financiero es solo aquello que viene de la directiva y de las leyes que la transponen, o debería ser algo más, porque, por ejemplo, cuando los mercados de valores, por ejemplo, están incorporando requisitos y también pidiendo más datos, no solo en España, sino a través de la CNMV o de la propia bolsa, para, digamos, en qué información exigen de cada una de las empresas, cómo compara eso, cómo se relaciona eso con esa directiva, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, hay muchísimas otras cosas de desglose de información y de requerimientos de disclosure que pueden incidir en esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí digamos cuál sería, hasta dónde llegaría y hasta dónde no ese informe no financiero. Una parte importante de la cual la aborda el grupo 4, que es los boundaries, las fronteras, digamos, entre el reporte financiero y el no financiero, ¿vale? Está claro que, como ha dicho el anterior ponente, hay muchos... O sea, tú no puedes hacer un informe no financiero sin tener en cuenta la situación financiera. Hay temas como los que ha mencionado María,
de la doble materialidad, ¿vale? Que es un tema al final al que hemos llegado desde prácticamente todos los grupos de trabajo, digamos, ha salido algo relacionado con la materialidad, ¿no? Pero digamos que es una verdadera separación conceptual, al menos, no tiene por qué ser, o sea, aunque se vaya a un informe integrado, pero sí tener claro hasta dónde, qué es financiero y qué no, pues es importante, ¿no? El grupo 5 se ocupa más de temas relacionados con instituciones financieras, y el grupo 6, en el que estoy participando yo, va más en torno a cómo se está haciendo todo esto en la práctica, qué formatos se están utilizando, qué temas se están abordando en realidad y cómo podríamos valorar, si es, vamos, hasta donde podamos, lo que se está haciendo hasta ahora, ¿vale? El trabajo, fundamentalmente, como os decía, del assessment, bueno, se ha prolongado bastante más, ¿no? de lo, digamos, deseable inicialmente, pero claro, es que nos hemos encontrado muchos con que había muchísima, digamos, con que era un objetivo muy ambicioso y en el que había muy poquita información suficientemente extensa, ¿no? Porque claro, podemos tener, por ejemplo, papers, o podemos tener reports de, pues, que recogen, pues, 500 empresas, o que recogen una parte de un país y tal, ¿no? Pero no hay un enfoque, y además específico, en torno al reporte de información no financiera que pudiésemos considerar suficientemente válido, con lo cual ha habido muchos casos que crear esa información, ¿no? Y eso, pues, nos ha llevado prácticamente hasta el final de noviembre, en realidad, ¿no? Ahora mismo estamos revisando las recomendaciones. Hay un montón de recomendaciones, yo diría, de bastante valor por parte de todos los grupos. Lo que se está buscando también es que todos los grupos puedan, o todas las personas puedan participar en una u otra manera o dar inputs de todo, con lo cual os podéis imaginar la complejidad asociada, digamos, a todo esto. Y, de hecho, hoy, por ejemplo, pues, por estar aquí, tanto María como yo no estamos en la reunión plenario del grupo, en el que vamos a explicar un poquito exactamente cómo se va a abordar ese outreach final, ¿no? Ese sprint final, para el que todavía queda bastante interacción, ¿no? Pero bueno, yo creo que el valor fundamental es que la Unión Europea, la Comisión fundamentalmente, se ha puesto las pilas. Yo creo que estamos consiguiendo un trabajo de base que luego, por supuesto, tendrá que ser desarrollado extensamente, tanto por la propia Comisión como por las correspondientes consultas que se hagan, pero que vamos todos encaminados, yo creo, con una mente clara en la necesidad que todos tenemos de tener un estándar con una aspiración, o sea, que nos sirva para los más posibles y con una aspiración global. Y bueno, yo de momento, pues esto es donde lo dejaría, si os parece, ¿vale? Y estoy a vuestra disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marco. Vamos ya un poco fuera de tiempo, por lo que, como las preguntas se hacen a través del chat, yo simplemente daros las gracias a María, a Francisco y a Marco por la estupenda intervención de los tres. Y nada, destacar eso, pues yo creo que como resumen se podría decir que es muy necesaria la estandarización, la gran labor que está haciendo AECA también desde ese punto de vista, no solo para conseguirlo con los distintos indicadores, la necesidad de que no sea solo para las grandes empresas cotizadas porque tenemos en cuenta, como ha dicho Marco también, que para las pymes lo necesitan, que son la gran parte, el gran porcentaje del tejido empresarial, también lo necesitan, tanto por convencimiento, por reputación y porque se le exige también ya dentro de un mercado global pues una serie de estándares desde ese punto de vista, ¿no? Yo creo que el registro mercantil, como también creo que ha señalado antes José Meléndez, podría ser un instrumento que se utilizase teniendo en cuenta que ya la ley 11/2018 ya lo establece con el depósito de las cuentas los estados de información no financiera, ¿no? Pero entra el mismo problema, digamos, que se ha destacado aquí, ¿no? Pues esa estandarización y que se haga de un modo que pueda luego consultar
organizarse, que pueda luego pues tener esa información que también señalaba Marco, que luego es tan difícil de recoger, ¿no? de cómo se está haciendo, ¿no? Y entran los indicadores y entra toda esa estandarización. Y yo creo que con esto, de verdad, muchas gracias. Es un tema que yo creo que en el futuro y en el presente ya, pero cada vez irá a mucho más y por tanto seguiremos trabajando desde el Colegio de Registradores también, igual que se está haciendo desde muchos ámbitos en este tema. Le doy la palabra ya a José Meléndez para que continúe con la siguiente mesa y muchas gracias. Gracias, Sebastián. Enlazando precisamente con las palabras que comentabas, tenemos ahora la siguiente ponencia